Hola, estamos de nuevo aquí en el podcast Viviendo en la Frontera. Soy Mayalen, enfermera del Hospital de San Juan de Dios de Santurtzi, en la unidad de cuidados paliativos. Viviendo en la Frontera, un podcast para visibilizar los cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi. Cuando la gente de a pie ve una unidad, ¿no? Una planta hospitalaria, quizá ve reflejado un médico o una médica, ¿no? Auxiliar de enfermería y enfermera, pero en ese equipo, en esa unidad, todavía hay más gente que trabaja. En la unidad de cuidados paliativos de San Juan de Dios de Santurtzi también hay trabajadoras sociales y hoy estamos con Iraide. Apa, Iraide, ¿qué tal estás? Aupa, arratsaldeon. ¿Qué hace una trabajadora social en una unidad de paliativos? Bueno, pues como ya se ha comentado anteriormente, los cuidados paliativos están basados en ofrecer una atención integral a personas que se encuentran ante una enfermedad incurable. Un acompañamiento, ¿no? Efectivamente, y respondiendo así a las necesidades que surgen desde las diferentes dimensiones de una persona. ¿Qué nos toca a nosotras, las trabajadoras sociales? Pues esas necesidades sociales que surgen, bien sea estando en una situación de final de vida o, por el contrario, dentro de la unidad nos encontramos también con personas que necesitan ayuda de cara al alta. Eso es en los domicilios, ¿verdad? Adaptar un domicilio a esas necesidades que ese paciente va a tener en casa. Efectivamente, nos encontramos ante casos de pacientes. A nosotras, normalmente el itinerario es que el médico, la unidad se pone en contacto con nosotras. Ajá. Y nos comenta que está prevista el alta para un paciente en concreto. Entonces nosotras nos acercamos a conocer al paciente, al entorno del paciente, porque nosotras trabajamos con el núcleo familiar también, claro. Y conocer un poquito el caso, cuál es la idea y qué posibilidades hay de cara a ese alta. Hay personas que deciden irse a su domicilio y nosotras nos tenemos que asegurar, en ese caso, que en la vuelta a su domicilio, estén sus cuidados cubiertos y se vaya al domicilio con un confort. Porque casi siempre que hablamos de estas personas, ¿no? De estos enfermos de cuidados paliativos, hay una pérdida de autonomía, ¿verdad? Efectivamente, y aparece la dependencia. Eso de es. alguna forma provocado por esa enfermedad. Entonces, hablamos con ellos y vemos a ver qué posibilidades hay de vuelta al domicilio. Uh-huh. Hay veces que es necesario adaptarlo, como bien has comentado, Mayalen. Nos aseguramos qué necesidades respecto a ayudas técnicas va a necesitar esa persona, por ejemplo, como puede ser una cama articulada, una silla de ruedas, ver si esa casa está adaptada para que entre esa silla de ruedas. Claro, claro. ¿No? Hay muchas veces que necesitan solicitar una prestación de silla de ruedas y a través de asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, siendo un paciente oncológico, y si no, a través de Cruz Roja, Laguntec. Eso lo gestionáis vosotras, las trabajadoras. Eso es, sí. Ajá. Nosotras le ayudamos a la familia o al paciente a gestionarlo. Nos ponemos les explicamos un poquito en qué consiste y normalmente somos nosotras quienes hacemos la llamada para solicitar esa prestación. Entiendo que si no es a domicilios, también a residencias o sociosanitarias, hacéis la misma gestión vosotras. La misma, eso es. Ajá. En el domicilio también, además de asegurarnos de la adaptación de la casa, y veces que también el núcleo familiar no puede cubrir esos cuidados en casa. Uh-huh. O, por el contrario, no hay núcleo recursos. familiar, no hay recursos, entonces normalmente contactamos con algún cuidadora externa, que nosotras en el hospital llevamos también una bolsa de trabajo, sin ser una empresa de ayuda a domicilio, simplemente somos el puente, ese nexo entre la familia, el paciente que necesita a esa persona en casa para Me cuidarle. imagino que cuidadores externos que ya ha habido con otras personas que vosotras conocéis. Eso es, Ajá. sí. Son personas que se acercan al hospital, les hacemos mi compañera y yo una pequeña entrevista, conociendo su experiencia, qué disponibilidad tiene, firmando un consentimiento de protección de datos, les guardamos en un listado, fichero o algo. en un fichero, efectivamente, una base de datos, y cuando hay alguna persona que necesita algún contacto de una persona particular, pues somos nosotras que nos ponemos en contacto con una persona, viendo un poquito que se ajusta a las características. Al perfil, ¿no? De la familia. Efectivamente, que previamente ya también tenemos referencias, lo cual muchas veces pues eso también alivia mucho a la persona y a la familia. Vale, Iraide, cuando esas personas están en el hospital y llega ese final de vida, ¿no? Ese último momento, me imagino que también conocerás casos de gente que no tiene recursos, ¿no? Digo, recursos económicos, que no tienen recurso social o familiar, ¿no? ¿Cómo gestionáis estos casos?
Para dar una buena respuesta a las necesidades sociales que surgen a estas personas, ¿no? Que ingresan en nuestra unidad, es imprescindible una buena coordinación con diferentes profesionales de servicios públicos y privados. Me imagino que del municipio de donde está empadronada esta persona. Eso es. Sobre todo con servicios sociales de base. Uh-huh. Del municipio donde está esta persona empadronada y donde reside esta persona. Entonces, al final de vida, me imagino que también seguís en contacto y... Efectivamente, sobre todo si más cuando no hay núcleo familiar, ¿no? La persona siempre en ese caso la persona de referencia pasa a ser tu trabajador social de base. Al final el trabajador social de base como tu tutor, ¿verdad? No deja de ser como el médico de cabecera. De acuerdo. A todos nos corresponde un trabajador social de base en nuestro municipio. En esos casos nos vienen personas sin núcleo familiar, sin ninguna persona allegada, sin ninguna persona de contacto. Entonces, por si acaso nosotras para gestionar cualquier recurso o lo que sea, hacemos este contacto. Desde que empecé yo, al principio me sorprendían estos casos, pero sí que con el paso de mi experiencia en la unidad he visto cómo han ido creciendo estos casos. Más. Sí, nos encontramos con personas que se encuentran ¿solas? En un proceso final de vida y resulta que no tienen recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos de sepelio. Uh-huh. Claro, ¿qué pasa? ¿No? Yo estoy solo, claro, ¿qué pasa ahora? ¿Qué van a hacer conmigo, no? En el momento que fallezca. Y por el contrario, si tienen una familia cercana, ¿cómo alivio yo a mi familia, el que ahora me voy a fallecer, cómo van a gestionar si yo no tengo recursos para hacer frente a eso? Uh-huh. Bueno, pues en ese momento nosotras les explicamos que hay una ayuda que se ofrece desde Acción Social de algunos ayuntamientos uh-huh. de Vizcaya junto con la funeraria, con una funeraria de referencia. Uh-huh. Normalmente nosotros siempre trabajamos con la misma. Entonces esa funeraria con Acción Social del ayuntamiento correspondiente. Os ponéis en contacto. Nos ponemos en contacto, explicamos, porque claro, toda esta gestión no se puede hacer hasta que la persona fallece, pero el simple hecho de saber que existe esta ayuda uh-huh. cuando una persona se encuentra en el proceso final de vida es solventar cuentas pendientes. Claro. Puede ser esto, puede ser un testamento que no está hecho. Ahí también intervenimos nosotras, ¿no? El contacto con el notario. Llamamos al notario para que venga de urgencia y se haga ese testamento y que esa persona puede irse en paz. Yo recuerdo también un paciente, otro tipo de gestiones, ¿no? Y hablábamos de solventar cuentas pendientes. Un paciente joven con 2 hijos, viudo. Claro, esa persona, o sea, ese aita tiene la tutoría legal de esos hijos. Claro. Está en este proceso. Su principal dolor, más que lo que le generaba no la enfermedad, más que esos síntomas físicos, era qué va a pasar con mis hijos. Claro, qué va a pasar con mis hijos. Yo quiero dejar todo legalmente atado. Uh-huh. Hicimos un escrito al juzgado y hicimos toda esa gestión con él y realmente él antes de ir nos dijo, me voy por fin sin dolor. Tranquilo. Sin dolor. Uh-huh. Esta ha sido también la medicina que yo necesitaba y dejar a mis hijos cubiertos, que es ahora mismo lo único que me importa. Aparte de lo meramente asistencial, ¿no? Que se puede dar en una planta o en los domicilios, también gestionáis el voluntariado. Sí, ¿no? sí. Nuestro servicio en el hospital es trabajo social y voluntariado, ¿vale? Está dentro de nuestro departamento y nosotras en muchos casos vemos imprescindible la presencia del voluntariado para dar esa atención integral a nuestros pacientes. Bueno, pues un voluntario puede aparecer en la vida de una persona en la unidad de cuidados paliativos, bien cuando se encuentra en una situación de soledad no deseada, no hay familia, uh-huh. ¿vale? Normalmente estos casos se detecta nuestros compañeros, los médicos o los enfermeros, las enfermeras, nos llaman y nos dicen, ¿podemos contar con un voluntario para acompañar a este paciente que está solo? ¿Qué perfil tienen estos voluntarios o voluntarias? Pues mira, ahora mismo contamos en el hospital con 47 voluntarios. ¿47? 47 voluntarios y voluntarias que hacen diferentes actividades en el hospital, porque tienen un papel muy importante en el hospital y tienen mucha presencia el voluntariado. Sí, la verdad es que sí. Sí, que gracias a Dios con la pandemia se ha vuelto a retomar, porque como paró la vida, también paró el voluntariado en el hospital. No todos hacen estos acompañamientos en paliativos, ¿vale? Uh-huh. Nosotros sí que tenemos un grupo de voluntarios y voluntarias que sabemos que podemos contar con ellos para acompañar en cuidados paliativos, ¿vale? Puede ser que nos llame para una persona que se encuentre y hacer un acompañamiento a pie de cama, uh-huh. se encuentra en proceso final y el voluntario está ahí simplemente dando la mano, charlando, o incluso simplemente cuando ya el paciente no puede, la persona, no puede
tener una conversación verbal, hay veces que está el voluntario, pero está ahí. Claro. Sabe que hay una figura ahí, ¿no? Y por el contrario también, el voluntariado interviene cuando ese familiar que está ahí mañana, tarde, noche, porque no quiere que su familiar se quede solo, ahí también vemos importante la presencia del voluntariado para decir, vete a casa a descansar, vete a la cafetería a desayunar, a tomar algo. Efectivamente sabiendo que su familia se queda acompañado por una persona. Aparte de todo esto, si vamos ya a lo más social, ¿qué más social, no? Que formar y sensibilizar a la sociedad, ¿no? De estos cuidados paliativos. También estás en eso. Sí, desde el hospital, junto con mi compañero Julio, el médico y coordinador de la unidad de cuidados paliativos, llevamos un programa con Fundación La Caixa que se llama Final de Vida y Soledad. ¿Vale? Este programa se crea en 2016, se crean equipos en diferentes partes de España, con el objetivo de dar respuesta a personas que se encuentran en un proceso de enfermedad crónica avanzada y a la vez en una situación de soledad no deseada. ¿No? De ahí, Final de Vida y Soledad. Este programa lo que hace un llamamiento también a la comunidad, a la sociedad, diciendo también, sin ser profesional de esto, puedes hacer tú por estas personas. Mucho. ¿No? Entonces creamos redes con entidades públicas y sin ánimo de lucro, creamos grupos de voluntariado, de voluntarios y voluntarias, de esas redes, también nuestros voluntarios, y formamos nosotros en cuidados paliativos a los voluntarios y a las voluntarias. Digamos que el programa tiene estas dos vertientes, la formación a voluntariado y sensibilización. Hacemos también muchas charlas de sensibilización, junto con el Ayuntamiento de Santurtzi, los lunes cuidadores, queriendo hacer de Santurtzi una ciudad compasiva, una ciudad cuidadora. ¿Vale? Y luego también otro tipo de actividades que se hacen son los Dezcafé. Eso ¿Qué es un Dezcafé, Iraide? El Dezcafé. Bueno, el Dezcafé son tertulias. Café, me imagino. Efectivamente, una tertulia alrededor de un café, como su propia palabra indica. Son espacios que abrimos una vez al mes, ¿vale? Con el objetivo simplemente de hablar de manera libre de la muerte, un tema tan tabú todavía en nuestra sociedad, pues el poder facilitar que se hable de eso en cualquier un espacio. Persona puede ir a esos Puede ir cafés. Cualquier persona. No es una terapia de duelo. No se pretende llegar a conclusiones. Es simplemente facilitar un espacio para hablar de este tema. Charlar sobre la muerte una vez más. Entonces es otra forma de sensibilizar a la comunidad, que es un poquito en lo que se basa nuestro programa. Iraide, tengo una curiosidad. ¿En qué franja de edad se mueven los voluntarios? ¿Hay gente joven, más experimentada, alguien que igual ha tenido algún caso en esta unidad y quiere ayudar a otras personas? Efectivamente, ahora tenemos a 2 personas voluntarias que han llegado a nuestro equipo a través de sus experiencias personales. Vitales, claro. Vitales, efectivamente. Han querido dar, ¿no? Ellas decían en la primera entrevista de información que tengo con ellos, yo quiero devolver lo que a mí me han dado. Lo que he recibido, el voluntariado, ¿verdad? efectivamente. Ahora mismo la media de edad de nuestro equipo ronda los 60, 65 años. Vale. Aún cuesta todavía, y que yo entiendo, ¿no? Pues por rutinas y demás, ya, que venga gente joven, ¿no? Pues por ahora mismo cómo está todo lo que tienen que hacer, estudios, trabajos, pero sí que es verdad que está en estos últimos meses y que se ha animado bastante gente joven. Tenemos un programa también con colegios, 3 colegios del territorio de la zona. Estamos a tope, que les ha gustado tanto la experiencia que después de 1 añito, 2 añitos, ¿no? Al terminar bachiller, la odisea que es bachiller muchas veces, se acaban acercando de nuevo para repetir. Bueno, pues es que ricasco, Iraide, por visibilizar este trabajo de una trabajadora social en una unidad de cuidados paliativos, y con esto finalizamos hasta el próximo podcast. Gracias.